Nunca más olvidarás cuando Dios te hable en 3 minutos. Mensaje profético para hoy. La oscuridad envolvía la habitación, un silencio denso como un manto de misterio. De repente, un grito desgarrador rompió la calma, resonando en los corazones de quienes escucharon. No era un grito cualquiera, era un lamento de desesperación, un eco de un alma perdida. Los murmullos comenzaron a fluir entre la multitud, ojos desorbitados, rostros pálidos. ¿Qué estaba sucediendo? En ese instante, un gorrión negro, como un presagio, se posó en la ventana. Sus plumas brillaban con una aura siniestra, haciendo que todos se preguntaran si era portador de mensajes de otra dimensión. Cada persona allí sentía en su piel una electrizante conexión, como si un hilo invisible los uniera. Las historias de quienes habían escuchado la voz de Dios comenzaron a relucir como estrellas en la oscuridad, visiones extrañas, sueños que advertían sobre tragedias, encuentros inusuales con seres de luz. Las manos sudaban, el miedo se mezclaba con la curiosidad. ¿Alguno de ustedes ha sido tocado?, preguntó una voz temblorosa. Todos se giraron, sus miradas llenas de expectación. En ese instante, un fuerte golpe resonó en la puerta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchas personas han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Toma un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación realmente marca la diferencia. Conectemos. Los murmullos aumentaron de intensidad, la pregunta flotaba en el aire, ¿qué había tras la puerta? Las sombras danzaban, el temor se apoderaba de ellos mientras unos se atrevían a avanzar, temblando de anticipación. En ese momento, un destello iluminó la sala, y todos contuvieron la respiración. ¿Acaso era el mismo Dios quien iba a hablarles? La incertidumbre era abrumadora. La necesidad de respuestas ardía en su interior. ¿Qué pasaría si al abrir esa puerta, se enfrentaban al misterio que cambiaría sus vidas para siempre? El golpe en la puerta resonó como un trueno en la atmósfera pesada. La multitud se agolpó, un mar de rostros asombrados y nerviosos, todos vacilando entre la curiosidad y el miedo. En los ojos de cada uno brillaba la misma chispa de inquietud. ¿Qué es lo que nos espera?, murmuró una mujer con voz quebrada, apretando a su hija contra su pecho, como si su fragilidad pudiera romperse ante lo que acechaba tras esa puerta. Otro golpe, más fuerte esta vez, cual si la misma puerta clamara por ser atravesada. El gorrión negro continuó observando desde su posición, sus ojos brillando intensamente en la penumbra, como si conociera secretos que los humanos nunca podrían entender. ¿Era él el guardián de un mensaje divino? Esa idea atormentaba a quienes lo miraban. Finalmente, alguien, con rostro decidido, alzó su mano y tocó el pomo de la puerta. Debemos saber, es ahora o nunca, dijo, su voz temblando pero con una chispa de valentía. Sin más, giró el pomo y empujó la puerta hacia adentro. Un chorro de luz deslumbrante inundó la sala, haciendo que todos se taparan los ojos ante el fulgor. Cuando la luz disminuyó, el escenario cambió drásticamente. Frente a ellos apareció un hombre de rostro amable, su presencia emanaba paz y poder al mismo tiempo. Hijos míos, comenzó, su voz resonante llenaba el espacio, envolviendo a todos en un halo de tranquilidad. No temáis, porque lo que está por venir es una revelación que transformará vuestras almas. Los corazones de la multitud palpitaron con fuerza, cada palabra resonaba como un tambor marcando un nuevo destino. ¿Era un ángel? ¿Un profeta? La incertidumbre seguía flotando, pero la esperanza comenzaba a tomar forma.
El hombre continuó hablando, y los murmullos se fueron apagando lentamente, pues cada uno sentía que lo que decía era un eco de sus propios sueños y temores. Algunos de ustedes han sido elegidos. Cargan una misión importante, una que puede cambiar el curso del tiempo, pero ello viene a un precio. La advertencia, como un susurro, reverberó en la sala, haciendo que la angustia se apoderara de muchos. ¿Qué precio? La pregunta crecía como una sombra detrás de cada pensamiento, se hizo un silencio sepulcral. La atmósfera se volvió tensa, palpable. Una mujer del fondo, con la mirada hecha un mar de duda, alzó su voz. ¿Qué quiere decir con precio? ¿Debemos sacrificar algo? Cayeron murmullo y pánico entre la multitud, mientras el hombre se acercaba a ella. Todo regalo tiene su carga, y los testimonios de quienes han oído mi voz son solo el comienzo. Algunos de ustedes deberán enfrentar sus miedos más profundos. Las palabras se deslizaban por el aire como un crujido de hojas secas, mientras cada persona se preguntaba, ¿qué significaba eso para ellos? El hombre extendió una mano hacia la multitud, y el gorrión negro dio un giro en su vuelo, como si anunciara una inminente tormenta. Vuestra valentía será probada. Enfrentaréis lo desconocido antes de recibir la luz que buscan. Vuestra historia apenas comienza. Y justo cuando un escalofrío helado recorrió las espaldas de todos, la puerta se cerró de golpe tras él, esparciendo un eco inquietante en la sala. El grito de una persona emergió en la oscuridad: no, no puede ser todo. Las luces comenzaron a parpadear, y un sentimiento de desesperación se adueñó del ambiente. ¿Qué harían ahora? La tensión era un nudo en sus estómagos, el tiempo se detenía. En ese momento, el gorrión negro tomó vuelo y desapareció, dejando tras de sí una sensación de vacío y una pregunta que flotaría en el aire: ¿estaban realmente listos para lo que se avecinaba? Todo estaba quieto. Pero dentro de cada uno, la lucha ya había comenzado. ¿Quién se atrevería a desentrañar la verdad, a enfrentarse a lo que podían llegar a perder? La sala se sumió en un silencio casi insoportable. Fulgor y oscuridad, esperanza y temor se entrelazaban en el aire, y cada latido resonaba en los corazones como un eco distante. La multitud, aún aturdida, se miraba entre sí buscando respuestas en los ojos ajenos, pero lo único que encontraban era un reflejo del mismo pánico que los envolvía. Una mujer de cabello canoso, que se había mantenido en la parte trasera, dio un paso adelante, su rostro lleno de determinación. No podemos quedarnos aquí esperando, dijo con voz firme, llevando el peso de su experiencia a la escena. Si hay algo que enfrentar, estoy dispuesta a hacerlo. Hubo murmullos de sorpresa entre los presentes. No estás sola, replicó un hombre robusto, con cicatrices que narraban historias de sufrimiento. Todos queremos respuestas. Si somos elegidos, debemos asumir el reto. Su declaración resonó con fuerza, y otros comenzaron a asentir, la idea de unidad cobrándose vida. Sin embargo, el nudo en sus estómagos no se deshizo. ¿Qué significaría enfrentarse a sus miedos más profundos? La mujer de cabello canoso miró a su alrededor, y con una voz quebrada, preguntó: ¿acaso estamos dispuestos a perder algo que amamos, algo que define nuestras vidas? Los rostros pálidos proyectaban sus propios miedos, y el peso de la pregunta se volvió un faro en la oscuridad. La luz comenzó a parpadear nuevamente, como si respondiera al tormento interno de la sala. Un grupo de jóvenes se acercó, impulsados por la valentía o la locura, no sabían aún cómo llamarlo. Uno de ellos, un joven de ojos brillantes, se abrió paso entre la multitud. ¿Qué tal si no enfrentamos nuestros miedos? ¿Qué tal si simplemente nos rendimos? Se escucharon gasps ahogados mientras su insolente proclamación rompía la atmósfera. No, no podemos, interrumpió la madre que había apretado a su hija contra su pecho. No podemos darles la espalda a nuestros sueños. Si este es el momento de descubrir lo que somos verdaderamente, debemos enfrentarlo todo. Su voz se alzó, poderosa, y encontró eco en otros corazones. Y de repente, la atmósfera cambió,
como si una brisa invisible recorriera la sala. El gorrión negro volvió a aparecer en un rincón bajo la luz, un símbolo de lo desconocido que los acechaba. Este gesto parecía un recordatorio de que estaban más conectados de lo que creían, un vínculo forjado en la incertidumbre. Si somos elegidos, meditó en voz alta el hombre robusto, entonces hay un propósito en nuestros miedos, una razón para enfrentarlos. Quizá la luz que buscamos no sea tan solo esperanza, sino la fuerza que se despierta al enfrentar lo que somos y lo que hemos perdido. La idea dejaba un rastro de inquietud. Miradas inquietas se cruzaron, cada uno considerando lo que verdaderamente temía. El joven con ojos brillantes, ahora lleno de dudas, se dio cuenta de que no había retorno. En su pecho, la chispa de la valentía comenzaba a germinar. Pero en el fondo, el murmullo de su preocupación seguía presente, ¿y si enfrentar nuestros miedos destruye lo que más amamos? De repente, la sala tembló. Una sacudida violenta recorrió el espacio, como si cada rincón de la habitación clamara atención. La puerta, aún cerrada, comenzó a vibrar, un sonido gutural brotando de ella. Con un rugido ensordecedor, la puerta comenzó a abrirse lentamente, mientras la luz que había sido prometida se filtraba en un torrente blanquecino. «Prepárense», gritó la mujer de cabello canoso, pero su voz apenas era un susurro en medio del estruendo. La multitud se movió hacia adelante, y la curiosidad fue más fuerte que el miedo. ¿Encontrarían la verdad detrás de esa puerta, o hallarían en su interior la oscuridad que temían? La luz se intensificó, y en un instante, el mundo tal y como lo conocían se desvaneció. ¿Estaban listos para dar el paso hacia lo desconocido? Al cruzar el umbral, la habitación se transformó por completo, despojándolos de su realidad. Pero el gorrión negro estaba allí, observando en la distancia, como un espectador de un destino que aún estaba por escribirse. Un susurro flotó en el aire, la verdadera batalla apenas empieza. El resplandor los envolvió, y cuando la luz se desvaneció, la sala se había transformado en un paisaje surrealista. Un cielo oscuro y revuelto compartía espacio con nubes resplandecientes de colores imposibles. La multitud se hallaba ahora en un bosque espeso, aún vibrando con la energía de la transición, el murmullo de la incertidumbre despertándose entre ellos. Las sombras de los árboles parecía que danzaban y reían, casi burlándose de la vulnerabilidad de los que habían cruzado la puerta. El hombre robusto apretó el puño, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz resonando en el aire, y cada palabra parecía atraer la atención de las sombras. Un eco, casi un susurro, zigzagueó entre los árboles. Cada miedo que llevas, cada secreto oculto, aquí encontrará su forma. La voz acarició sus oídos, envolviéndolos como una brisa gélida. El joven de ojos brillantes, temblando, miró a su alrededor. ¿Qué significa esto? No quiero enfrentar mis miedos. Su clamor se encontró con el silencio de aquellos que se habían pintado de valor. Esto es lo que elegimos, dijo la mujer de cabello canoso, su mirada fiera. Este es el primer paso. Aquí no hay espacio para mentiras. Entonces, la luz empezaba a tomar forma, alzándose desde el suelo. Criaturas desdibujadas cobraron vida, las sombras tomando la apariencia de figuras familiares, personas que amaban, pero que habían perdido. Los gritos quebraron la calma. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», clamó un chico, su rostro pálido mientras una forma espectral de lo que parecía su madre se acercaba, estirando la mano hacia él. La figura, etérea y frágil, sonrió, pero en su mirada había algo profundamente perturbador. Cada persona enfrentaba su propio espectro, figuras del pasado que provocaban recuerdos desgarradores. El hombre robusto vio al amigo que había perdido en la guerra, el vacío de su ausencia recobrando vida ante sus ojos. Se llevó las manos a la cabeza, luchando contra la desesperación que emergía de su pecho. «Esto no es real», sollozó el joven de ojos brillantes al ver la forma de su padre, que todo el tiempo había creído culpar.
no puedo enfrentar esto. ¿Qué te ha hecho perder la fe en nosotros? La figura de su padre inquirió, voz templada y serena pero llena de un peso abrumador. La multitud estaba atrapada entre la lucha y la desesperación. La luz que buscas es libertad, murmuró la mujer de cabello canoso, ahora más fuerte. Pero para alcanzarla, primero debes mirar a tus demonios de frente. Solo así podrás romper sus cadenas. Los gritos se volvieron a hacer más intensos, cada uno enfrentando su propia historia. A través del caos, el gorrión negro voló bajo las copas de los árboles, un recordatorio persistente de lo que estaba en juego. ¿Y si no puedo?, preguntó una mujer temblando, ¿y si no soy suficiente? Una risa seca cortó por el aire. No se trata de que tan fuerte seas, sino de si tienes el valor de ser vulnerable. La risa se desvaneció, dejando un silencio incómodo. En ese silencio, la mujer de cabello canoso comenzó a avanzar, decidida. Debemos unirnos. Solo juntos podemos encontrar el camino a la luz. Y cuando el grupo comenzó a acercarse, la atmósfera se tensó. Las figuras sombrías se volvieron más agresivas, intentando atraparlos. Conéctense, gritó un hombre entre las sombras, extendiendo sus brazos hacia los demás. Eso es el verdadero poder. ¿Tienen lo que se necesita para enfrentarse a ellos? Necesitamos un pacto. Con el remanente de la luz guerrera brillando en sus corazones, tomaron las manos de los demás. Pero en el aire, un murmullo se alzó, prometiendo una revelación que los cambiaría para siempre. Lo que hay detrás de este laberinto es la verdad y, quizás, no todos regresen. La voz resonó con ecos profundos, como si no fuera de este mundo. ¿Se atreverían a dar esos pasos decisivos hacia lo desconocido, o cederían ante el terror que acechaba en cada sombra? La decisión estaba en sus manos, y el tiempo comenzaba a desvanecerse. El calor se volvió insoportable, como si el mismo aire estuviera cargado de emociones reprimidas. Las figuras espectrales comenzaron a acercarse más, susurrando palabras que cortaban la calma como cuchillos. El hombre robusto sintió que el sudor le acumulaba en la frente mientras enfrentaba la presencia de su amigo caído, que lo miraba con ojos que parecían suplicar respuestas. No estoy listo, no puedo hacerlo, murmuró, hablando para sí mismo mientras la tristeza amenazaba con consumirlo. Tu valentía será tu salvación, respondió la figura con un atisbo de sonrisa, pero sus labios estaban curvados en una mueca de dolor. No puedes seguir huyendo, amigo. Las sombras que los rodeaban comenzaron a girar, formando un círculo espeso, oscuro, que pulsaba con la angustia de aquellos atrapados en su red. Fuerte. Más fuerte, gritó la mujer de cabello canoso, haciendo eco de su llamada a la unidad. El grupo comenzó a unir sus fuerzas alzando sus brazos, creando una cadena temblorosa bajo la presión de los somnolientos espectros que resultaban más voraces. De pronto, la atmósfera cambió. Una chispa de luz se encendió en el centro de su círculo, iluminando sus rostros pálidos. La energía generada vibraba, y aunque los ecos del pasado groseros pudieron casi apagarlos, cada uno sintió en sus corazones una mezcla de temor y esperanza. Recuerden, dijo el joven de ojos brillantes, su voz temblorosa pero firme, nuestras historias son el lazo que nos une. Debemos ser valientes. Casi en un instante, los rostros que enfrentaban ya no fueron solo figuras sombrías. Cada imagen, aunque dolorosa, contenía un atisbo de amor y conexión, un relato que merecía ser escuchado. Mientras el calor de la luz aumentaba, las sombras comenzaron a retroceder, como si la verdad que estos personajes llevaban en su interior pudiera desactivar el ataque. Pero entonces, un grito desgarrador resonó por el bosque. Una mujer en el grupo se llevó las manos a sus oídos, hundiéndose al suelo. No. No quiero recordar. La desesperación en su voz hizo que todos se detuvieran. Es parte de ti, intercedió la mujer de cabello canoso, acercándose a ella. La negación solo alimenta el dolor. Déjalo salir. Pero la mujer luchó,
retorciéndose como si una serpiente la hubiese mordido. No puedo. No puedo perderlo de nuevo. Las sombras comenzaron a acercarse, lista para devorarla, alimentándose de su miedo. El hombre robusto, luchando contra su propio horror, tomó una decisión rápida. Se arrodilló a su lado. Recuerda su risa, esa broma que solía hacerte. Esa esencia es tu fuerza, no tu debilidad. La voz temblorosa de su amigo resonaba en sus oídos, impulsándola a enfrentar su verdad, a recordar la luz detrás del dolor. Con un profundo aliento, la mujer cerró los ojos. ¿Me ves?, susurró a su recuerdo. Sigue vivo en mí. Las sombras momentáneamente se detuvieron, como si el tiempo se hubiera congelado. La luz ante ellos cobró fuerza, llenando el aire de un brillo cálido. El grupo se sintió más fuerte, más decidido, pero ese poder atraía a las sombras más cerca, ansiosas de reclamar lo que aún temían. No nos dejarán ir fácilmente, exclamó el chico. Mientras más luchaban, más sombras aparecían, retorciéndose y tomando formas grotescas, cada una representando temores aún más oscuros. La atmósfera se volvió opresiva. Conecta con tu luz, gritó la mujer de cabello canoso, firmemente. Pero en ese mismo instante, una figura particularmente prominente salió de las sombras, la más oscura de todas, con una mueca aterradora. Ya no hay escapatoria, resonó la voz temblorosa de un antiguo enemigo, un espectro que parecía recordar cómo habían sido ellos en su peor, sin poder reflejar un rayo de esperanza en sus corazones. La tensión escalaba, y aún no habían visto lo peor. Lo único que quedaba por definir era, ¿podrían realmente unirse? La oscuridad se estaba acumulando, y el momento crucial estaba al borde de estallar. Y en esa exhibición de sombras, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar para enfrentar sus miedos y reclamar su luz? La oscuridad avanzaba con una intensidad abrumadora, como si quisiera devorar toda esperanza que quedaba en el aire. La figura espectral, con sus ojos vacíos y su risa burlona, se acercó aún más, reflejando el caos interno de esos valientes que habían decidido no rendirse. El hombre robusto, sintiendo el empuje de su grupo, levantó la vista a la criatura que una vez había sido su mayor enemigo. «Ese no eres tú», murmuró, su voz temblorosa pero creciente en determinación. «Tu esencia está atrapada en esa oscuridad, pero podemos liberarte». Las sombras que lo rodeaban pulsan con fuerza al escuchar sus palabras. Un silencio tenso rodeó al grupo. Todos se miraron entre sí, preguntándose si realmente tenían el poder de transformar a quien una vez les hizo daño. ¿Quién te crees?, rugió el espectro, exaltando su figura en una danza de niebla oscura. Tu luz es solo un eco de un pasado que ya no existe. Pero aún así resplandece, gritó la mujer de cabello canoso, su voz alzándose en medio del caos. No importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer. No somos solo recuerdos, somos luchadores. Las palabras resonaron en los corazones del grupo con cada pulso de luz. La conexión que habían forjado les permitía enfrentar no solo a las sombras sino también a sus propios recuerdos dolorosos. Las figuras espectrales comenzaron a retroceder una vez más, incapaces de soportar la fuerza que se estaba creando entre ellos. Sin embargo, el espectro principal, sacudido pero no vencido, avanzó con mayor ferocidad. ¿Y si lo que recuerdas es solo una ilusión?, cuestionó con una voz que resonaba con eco de antaño. ¿Y si todo fue solo un sueño que nunca despertó? No lo permitiremos, exclamó el joven de ojos brillantes. Nuestras historias tienen el poder de liberarnos, y no nos detendremos ante una sombra. El grupo comenzó a unirse aún más, sus manos entrelazadas brillando como una estrella desbordante de luz. Cada recuerdo, cada risa, cada lágrima compartida, se transformaban en una ballesta contra las sombras, enviando rayos de esperanza que iluminaban el bosque en penumbra. La figura del hombre robusto se hizo frente, su corazón palpitar con fuerza. Recuerden por qué están aquí.
No se olviden de lo que han vivido, gritó, sintiendo que la presión aumentaba. En ese momento, se sintió más fuerte, como si la vida misma empujara su pecho hacia adelante, con un alarido de guerra, las sombras comenzaron a retroceder. Fue un movimiento incrementado por el eco de sus historias, cada susurro resonando con fuerza. Pero entonces, el espectro lanzó un grito desgarrador, un sonido que se asemejaba a 1000 lamentos, que hizo temblar el suelo bajo sus pies. La neblina oscura empezaba a cerrar un nuevo cerco, al parecer más densa, más voraz. Llámalo, llámalo, pidió la mujer de cabello canoso, sabiendo que debía haber algo más que podían invocar. El poder está en nosotros. La salvación está en recordar. Un escalofrío atravesó el cuerpo de todos, pero lo que más les asustaba ahora no era el espectro, sino el temor desarrollado en su interior. Cada uno tenía que decidir, enfrentar su propia verdad, o sucumbir a los espejos de su dolor, mientras las sombras estaban a punto de cerrar el círculo de nuevo, un susurro claro como el vidrio rompió el peso del aire. Recuerden, yo siempre estaré contigo. Fue el eco de quien había sido perdido, vibrando en el aire pesado. Con el corazón acelerado, el hombre robusto comprendió que era momento de actuar. Recordemos juntos, exclamó, como un llamado que resonó a través de la selva. Vamos, no permitamos que nos quiten el futuro que merecemos. Justo cuando la luz parecía a punto de eclipsar a las sombras, un nuevo grito helador llenó el aire. Esta vez, no era del espectro más oscuro, sino de alguien más, una voz familiar que congeló la sangre de todos. No olvides lo que soy, resonó en la penumbra, revelando a otro aliado atrapado en las sombras. El grupo retrocedió un paso, el miedo volviendo a apoderarse de ellos. ¿Podrían realmente abrazar el pasado y enfrentar lo que estaba oculto tras la oscuridad? La tensión creciendo, llenando el aire con la inminente revelación de lo que aún les aguardaba. Y así, la lucha por la luz continuaba, con un nuevo desafío ante ellos. ¿Quién era este nuevo eco que gritaba desde el abismo, y qué verdad traería consigo? Las sombras retrocedieron un instante, casi como si el eco de esa voz había creado un resquicio de luz en medio de la oscuridad opresiva. El hombre robusto sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras el grupo se daba la vuelta con miradas inquietas. ¿Quién es?, preguntó la mujer de cabello canoso, su corazón palpitando con fuerza. La expectación y el temor se entrelazaban, creando un nudo en sus gargantas. No podía ser. No quería que fuese cierto. Pero su propio pasado luchaba con una fuerza inexplicable, la figura emergió de la oscuridad, y la luz tenue reflejaba una imagen que hizo que sus corazones latieran con aún más intensidad. Era una mujer conocida, con rasgos que se asemejaban a las sombras de su historia, una mujer que había sido su amiga, un pilar en tiempos de calamidad. Su sonrisa era melancólica, pero su mirada, transparente como el agua fresca, reflejaba el amor genuino que una vez los había unido. Lucía. «¿Eres tú?», gritó el joven de ojos brillantes, su voz llena de alegría y desconcierto. Se acercó temeroso, como si la mera idea de que estuviera viva fuera tan volátil como el aire. La gente del grupo se agolpó a su alrededor, cautelosos y esperanzados. «Siempre he estado con ustedes», respondió Lucía con ternura, alzando una mano hacia ellos, como si también sintiera la opresión del ambiente. «Mi esencia nunca se fue, solo estaba perdida entre las sombras. Pero siempre los he guiado, incluso en sus momentos más oscuros». Las palabras de Lucía vibraron en lo más profundo de sus corazones. Cada uno recordó tejidos perdidos de su vida, momentos compartidos con ella, risas y lágrimas que parecían tan lejanas. La esperanza empezaba a florecer, aunque tenazmente, en medio de aquel bosque en pena. «Pero ahora tenemos que unirnos con más fuerza», continuó ella, su voz resonando en ecos de empoderamiento. «No solo tú, todos ustedes están aquí por algo. Recuerden el amor, recuerden la lucha, recuerden el sacrificio.
Debemos encontrar la luz en nuestro interior y desterrar este mal que nos amenaza. Los murmullos de acuerdo se propagaron como un viento que revivía la chispa de sus pasiones. La figura del espectro parecía tambalearse ante la reunión de sus voluntades. Pero el desafío no se había ido. Mientras el grupo se unía, la neblina oscura comenzaba a agitarse de nuevo, recuperando su volumen tentacular y amenazante. ¿Está bien? Sí, recordemos, proclamó el hombre robusto con su voz vibrante, sopesando el peso de la verdad recién descubierta. Por cada paso que dimos juntos, por cada historia que nos hizo seguir luchando, enfrentaremos esta oscuridad. Pero justo cuando la luz de la esperanza parecía estallar, un grito desafiante resonó entre la neblina. Nunca podrán vencerme. Siempre habrá un precio que pagar por usar tu luz. Era el espectro, su risa burlona reverberando, los ecos de dolor y frustración llenaron el aire, con cada frase, el miedo se revitalizaba en el grupo. Cada uno sintió el peso del desafío en sus corazones, la oscuridad seguía siendo una fuerza formidable. No soñamos. No se engañen. La oscuridad es parte de ustedes. Todos tienen algo que perder. Las palabras del espectro cortaban como cuchillos, exponiendo sus inseguridades. Lucía avanzó mientras los otros retrocedían un paso. Cada uno de nosotros tiene su verdad, su propia sombra. Pero es esa sombra la que nos da fuerza. No estamos aquí para huir de ello, sino para hacerles frente. La fluctuación de la energía entre el grupo creció mientras sostenían sus manos aún con más fuerza, y la determinación creció en ellos como una tormenta lista para estallar. Pero en ese momento, un temblor recorrió la tierra, y el espectro se alzó en toda su magnitud. La luz de Lucía brilló intensamente, proyectando hologramas de sus recuerdos juntos, pero la sombra permanecía casi imperturbable. Prepárense, porque su pasado no será perdonado tan fácilmente. En un instante, las sombras dieron un vuelco, y la verdadera batalla comenzaba. La lucha por la luz no solo era con lo sobrenatural, sino con sus propias verdades. El hombre robusto sintió un escalofrío. ¿Podrían realmente resistir lo que estaba a punto de suceder? La tensión se apoderó del aire, cargándolo de un temor antiguo. La vida parecía suspendida, y el sacrificio parecía lo único seguro. ¿Podrán recordar la fuerza de su amor cuando enfrenten lo inimaginable?, preguntó el espectro, desafiando y burlándose, y mientras la neblina oscura se afilaba como cuchillos, una nueva revelación tomó forma. Lo que se cernía ante ellos no era solo una sombra, sino la historia más profunda que nunca habían querido explorar. La batalla por su futuro estaba a punto de desatarse sin aviso, y en la cara de la oscuridad, una elección se presentaba: podrían encontrar el poder en su propio dolor, y usarlo como una arma contra aquello que nunca quisieron recordar. Las sombras comenzaron a vibrar, desdibujándose en la penumbra mientras el espectro avanzaba hacia ellos. Era como si todo aquel bosque temblara bajo el peso de su presencia, y el aire se volvía espeso, opresivo. El miedo caló hondo en las almas de los presentes, y el hombre robusto, que antes había sido símbolo de valentía, se sintió pequeño, insignificante ante la magnitud de la criatura que tenía delante. «No podemos ceder», gritó Lucía, su luz intensificándose, proyectando destellos que luchaban contra la negrura. Recuerden quiénes son. Recuerden lo que han vivido juntos. Esa es su fuerza. El grupo, aún aferrado de las manos, pudo sentir la energía vibrante entre ellos. Un impulso de coraje se propagó en forma de murmullos alentadores. Sin embargo, el espectro se reía, un eco frío que caló hasta los huesos. Ustedes no saben nada del sacrificio, dijo, con una voz que resonaba con ecos de almas perdidas. Desde el inicio de su existencia, han estado atados a sus propios errores. Su luz solo servirá para atraer más oscuridad. La mujer de cabello canoso, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y qué hay de los nuevos comienzos? Todos los errores nos han llevado aquí, a este momento.
No somos prisioneros de nuestro pasado, somos guerreros por nuestro futuro. El espectro se detuvo, su risa se apagó por un instante. Una sacudida pareció atravesar la bruma, como si las palabras resonaran en su ser. Pero pronto su furia se encendió de nuevo. ¿Qué pueden hacer con esas palabras vacías? Solo pueden ver sus errores, y eso es lo que los consumirá. La tempestad de emociones recorrió el rostro de cada miembro del grupo. Había una lucha interna. Las palabras impactantes del espectro parecían tanto una advertencia como un desafío. El hombre robusto sintió la presión y recordó momentos que lo había atormentado, decisiones fallidas, oportunidades perdidas, cara a cara con los fantasmas de su propia sombra. Debemos enfrentar lo que somos, y no solo lo que nos pesa, insistió él con voz temblorosa. No huimos, luchamos. Cada error, cada dolor nos ha hecho más fuertes. Las sombras se agitaban con furia, como si quisieran tragarse la luz que Lucía emanaba. Pero el grupo no cedía. Sostenidos por sus creencias y recuerdos compartidos, comenzaron a entonar una canción ancestral que resonaba en su pecho, una melodía que hablaba de unidad y esperanza. La música creció en poder, creando un escudo de luz que comenzaba a afilarse alrededor de ellos. Eso es, exclamó Lucía, sus ojos brillando con intensidad. El amor y la memoria son más fuertes que cualquier sombra. El espectro, ensombrecido por el poder del grupo, comenzó a retroceder, sus tentáculos de neblina temblando de incertidumbre. Pero no se rendía tan fácilmente. No pueden resistirme. Mi poder es eterno, nací de sus propios deseos reprimidos, sus miedos más profundos. No hay manera de escapar. No tenemos miedo, gritaron al unísono, y el bosque resonó con su determinación. Era un canto de guerra, una declaración sobre su existencia, y mientras el aire se volvía eléctrico, una grieta emergió en el aire oscuro, donde la luz de sus voces comenzaba a desterrar la sombra. Pero el espectro no iba a rendirse sin una última batalla, un destello de odio cruzó su rostro, y con un grito desgarrador, arremetió contra ellos. ¿Qué precio están dispuestos a pagar para liberarse de mí? Siempre habrá un precio. El hombre robusto sintió el suelo temblar bajo sus pies. Sus ojos se fijaron en Lucía, quien ahora brillaba como un faro en la tormenta. Fue en ese instante que supo que el momento había llegado. Con la sombra arremetiendo, se dio cuenta de que su única opción era enfrentar lo que había temido. Era la verdad cruda y dolorosa de su vida, una verdad que siempre había evitado. Sin miedo, gritó, mientras el poder de su voz se entrelazaba con las promesas del grupo. Pero justo cuando el impulso parecía desatar la victoria, un relámpago de oscuridad se abalanzó sobre ellos y se escuchó el grito de Lucía. El pasado. No se rinde fácilmente. La luz vibró y el grupo se vio envuelto en un torbellino de recuerdos que desafiaban la lógica. Entonces, entre la confusión, un nuevo sonido emergió, como un susurro entre las llamas. ¿Podría ser el eco de una verdad olvidada? Y justo cuando la tormenta parecía estar a punto de desatarse sobre ellos, un nuevo grito resonó en el aire: ¡despierten! Es tiempo de recordar lo que realmente significa luchar juntos. La elección estaba ante ellos, ¿podrían verdaderamente enfrentar el precio de sus recuerdos y desatar la luz que llevaban dentro? El destino de todos pendía de un hilo mientras la oscuridad arremetía con más fuerza. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para liberarse y reencontrar su esencia perdida? La senda hacia la luz no había hecho más que comenzar. El instante fue eterno. El grupo, atrapado entre la realidad y los ecos de su propia historia, quedó suspendido en una bruma de recuerdos que comenzaron a apretar los corazones y agitar las almas. El hombre robusto sintió como la presión de la sombra se intensificaba, como 1000 brazos del pasado arremetiendo contra su pecho, recordándole la angustia que había intentado olvidar. No podemos dejar que el miedo nos consuma, gritó Lucía, su voz entrecortada pero llena de fervor. En
En su mirada ardía una chispa de determinación que rasgaba la negrura. Recuerden el amor que sienten entre ustedes, la fuerza de sus lazos. El espectro rugió, su forma distorsionándose con cada palabra de Lucía, como si su esencia misma estuviera siendo desgastada. Están luchando en vano. Cada recuerdo que intentan aferrarse es un bloque en sus pies, ahogándolos en la nostalgia. Los convertiré en sombras como yo. El hombre robusto sintió que algo se quebraba dentro de él. Ante este desafío monstruoso, recordó a cada persona que había perdido, cada momento en que la tristeza había tratado de apoderarse de él. Pero cada pérdida, pensó, había sido una lección, un ladrillo en la fundación del guerrero que ahora era. No soy mis pérdidas, soy mi amor por ellos, murmuró para sí mismo, sirviéndose de ese amor, una oleada de luz comenzó a emanar de su ser, extendiéndose hacia los demás, tocando a cada uno como un abrazo cálido. Los ojos de su grupo se iluminaron, reflejando la misma determinación que fluyó a través de ellos. Somos mucho más que nuestra historia, clamó uno de los miembros más jóvenes. Juntos, somos un futuro lleno de esperanza. La respuesta del espectro fue visceral. Un grito desgarrador resonó en el aire, un sonido tan profundo que hizo vibrar las hojas de los árboles. La negrura a su alrededor parecía temblar, como si la propia tierra estuviera temerosa del poder que se estaba desatando. No puedo perder, exigió la sombra, en un tono que escondía un miedo palpable. Ustedes no entienden el precio. Muéstranos el precio, retó el hombre robusto, su voz resonando con valor. Estamos listos para enfrentarnos a nuestra verdad. Ya no somos prisioneros de nuestros errores. Si hay un sacrificio que hacer, lo haremos juntos. Las sombras, entonces, comenzaron a retorcerse de dolor ante aquel grito de desafío. Pero lo que quedó de su furia fue solo un murmullo débil, desvaneciéndose como un eco olvidado en la neblina. El grupo, liberado por ese poder compartido, recitó juntos una promesa ancestral. Por cada lágrima derramada y cada sombra enfrentada, crearemos luz. La luz arremetió con fuerza, una corriente de energía que empujó la oscuridad hacia atrás, y un destello de esperanza se elevó entre ellos, la confianza restaurada. A cada segundo, el espectro la sentía desvanecerse, su esencia desgastada por la determinación inquebrantable del grupo. Sin embargo, en el fulgor de esa transformación, una voz profunda reverberó en el aire, como una advertencia: lo que han despertado no se puede deshacer. El pasado tiene una manera de volver. De repente, la oscuridad se dispersó, pero no sin dejar un último rastro. Un remanente del espectro emergió, un fragmento de su voracidad que aún amenazaba con infectar sus corazones. El hombre robusto miró a sus compañeros, sintiendo el peso de su nueva realidad. Las sombras posiblemente habían sido desterradas, pero habían abierto una puerta. ¿Y si esta no es la última batalla?, preguntó uno de los miembros, su voz temblando ante la revelación de potenciales futuros oscuros. El grupo se quedó en silencio, la incredulidad reflejada en cada rostro, mientras el hombre robusto comprendía que la lucha apenas comenzaba. Habían tocado el fondo, pero la batalla real, la más difícil, estaba aún por venir. Debemos estar preparados, repitió el hombre robusto, con una seriedad renovada. Por nuestros recuerdos, por nuestro futuro, juntos enfrentaremos lo que venga. Y así, en medio del silencio que se había apoderado del bosque, un nuevo miedo se levantó. La pregunta aún flotaba en el aire: ¿qué sombras del pasado regresarían para reclamarlos? Porque en esa nueva jornada, los espejos de su historia estarían observándolos, dispuestos a seguir latiendo, listos para recordarles quiénes eran realmente. La luz comenzaba a disiparse, y el bosque cobró vida en un susurro de hojas y ecos de susurros. La multitud, cansada pero unida, se tomó de las manos, un vestido de almas entrelazadas, reflejando la fuerza que habían cultivado juntos. Cada uno respiraba con la certeza de haber enfrentado sus sombras, sus miedos,
pero aún sentían la presión de lo desconocido que acechaba justo más allá del claro iluminado. El hombre robusto miró a su alrededor. Sus compañeros mostraban la huella de la batalla, el sudor y el cansancio pintando sus rostros. Sin embargo, en sus ojos había algo más, un brillo renovado, una llama que pulsaba con una energía vibrante que hablaba de la victoria. Hemos enfrentado lo peor, ahora debemos avanzar, dijo en voz alta, su corazón palpitando con determinación. Esta experiencia nos ha enseñado que el verdadero poder no está en lo que enfrentamos, sino en cómo lo hacemos juntos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó una joven, su voz un eco de incertidumbre. La pregunta flotó en el aire, resbalando por un silencio que pronto fue interrumpido por la figura familiar de Lucía. Cada uno de ustedes ha despertado a su verdad, pero el camino hacia la luz no termina aquí, afirmó con una sonrisa tranquilizadora. Lo que enfrentaron son solo sombras de lo que podrían haber sido, y cada uno de estos recuerdos ahora es un ladrillo en la construcción de lo que serán. Pero eso requiere valentía. Cada paso hacia adelante necesita nuestra unidad, porque la oscuridad nunca está lejos. Las palabras resonaron en los corazones cansados, y aunque un eco de temor aún retumbaba, los lazos que habían forjado eran inquebrantables. Alzaron sus manos, extendiendo unos a otros el coraje que habían descubierto, sintiendo esa conexión más fuerte que cualquier sombra. De repente, el bosque a su alrededor comenzó a transformarse en algo más hermoso. Los árboles se alzaron altos, floreciendo con colores vibrantes y luces destellantes que bailaban al compás de sus corazones rejuvenecidos. Este es el nuevo comienzo, dijo el hombre robusto, asombrándose de la belleza que emergía a su alrededor. Cada uno de nosotros será un faro de luz, una guía para quienes aún no han enfrentado sus sombras. No solo hemos cambiado nuestra historia, hemos abierto una puerta a nuevas posibilidades. ¿Y si regresan las sombras?, interrumpió una voz temblorosa. ¿Qué pasará si caemos de nuevo en sus garras? Si caemos, dijo Lucía, firme y plena de amor, nos levantaremos de nuevo. Ya no somos los mismos. No volveremos a sufrir a solas. Este es el poder de la comunidad, de la unidad. Ahora tenemos la fuerza de nuestros recuerdos, de nuestra lucha compartida. Al oír esto, la multitud sintió un escalofrío y un estremecimiento de libertad. Cada uno entendió que sus historias no eran solo pasados oscuros, sino también testimonios de resistencia. Así que, sigamos adelante, propuso el hombre robusto, su voz resonando. No con miedo, sino con la confianza de lo que hemos vivido. Nos apoyaremos unos a otros en las tempestades, seremos amigos y aliados. La multitud comenzó a avanzar, unida y decidida. Cada paso sobre la tierra solía ser pesado, pero ahora, cada paso parecía despertar más luz a su alrededor, como si el mismo suelo vibrara con su amor renovado. De repente, el gorrión negro apareció, revoloteando suavemente alrededor de ellos. Ya no representaba presagio, sino una señal de que habían trascendido algo fundamental. Miren hacia adelante, no hacia atrás, dijo Lucía señalando el horizonte brillante. Ahí está su futuro. Ahí es donde sus luchas se transforman en lecciones e inspiración. Así, bajo un cielo iluminado por estrellas que nunca habían visto, la multitud continuó su camino. Se reían, compartían historias, y se negaban a olvidar los fantasmas del pasado, pero los llevaban con orgullo, como una muestra de su fortaleza. Cada paso era un testimonio de su amor, cada risotada una declaración de su nuevo viaje, en este nuevo mundo que estaban construyendo, cada sombra mantenida viva se convertiría en luz, cada historia, un faro para guiar a otros a encontrar su camino en la oscuridad. Con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos y sonrisas de esperanza en sus labios, sabían que la batalla podría regresar, pero ahora estaban listos. Vamos, hacia la vida, gritó el hombre robusto, y como un eco, la multitud respondió. Hacia la vida. Y así, juntos, marcharon hacia un futuro donde su luz brillaría,
abrazando cada momento con el coraje de quienes han enfrentado sus miedos y han encontrado la fuerza en la unión. La historia de su lucha jamás se olvidaría, porque cada vez que miraran al pasado, verían no solo sus sombras, sino también las estrellas que guiaban su camino, y mientras sus pasos resonaban en el paisaje, el gorrión negro se posó en un árbol, observando a sus nuevos portadores de luz. Sus historias estaban comenzando. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte más finales como este. Da ese like para ayudar al canal y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten esta luz en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.